gusto de estar con un embajador cultural de Colombia, no solamente para Colombia, sino para el mundo. Entonces, nos vamos a presentar. Este es un trabajo para producción social y cultural de los cuerpos y nos acompaña el día de hoy nuestro chef, que es Rey Guerrero, Dalton Perea, Mónica Rico y nuestra camarógrafa Ana Sofía Girardi. Buenas tardes, bienvenidísimo Rey, muchas gracias por este espacio. Gracias a ti por la invitación y bienvenida tú a mi restaurante. Gracias, muy amable. Vamos a conversar un poco sobre lo que implica lo que es el cuerpo y lo que implica a través de distintas experiencias con el mundo de la gastronomía, con esa representación cultural también tan importante que tú haces frente a todo lo que implica este quehacer culinario, pero también esa relacionalidad a través de este territorio Colombia con todas las personas que se van usando por tu camino. Bueno, Rey, entonces nos hizo un dibujo, Rey, muy interesante. Entonces quisiéramos conversar un poco cómo se configura el cuerpo. El cuerpo se configura, es la primera vez que me hacen una entrevista de esta manera y vamos a tratar de responder de la mejor manera. ¿Cómo se configura el cuerpo? Desde mi entender, desde la parte física, los músculos, las piernas, el cabello, la cara, así se configura el cuerpo, ese es el conjunto de lo que es el cuerpo. No sé cómo de otra manera podría definirlo. Bueno, está muy bien. Tú nos conversabas un poquito detrás de cámaras la importancia del cabello, ¿no? Muéstranos un poquito, por favor. Y Sofi te hizo una pregunta de por qué ese cabello largo tan bonito que tienes, ¿no? Que eso lo puede preguntar pues un niño con la naturalidad que lo preguntó, sí. Pero si nos pudieras contar un poquito sobre lo que representa. Bueno, el cabello esto no es una moda, como muchos piensan que es como el poder de uno como persona, el poder de uno manifestarse como es, el poder de mostrarle a las demás personas que uno puede lucir de una manera diferente. Es como sinónimo de rebeldía, es sinónimo de hacer lo que yo quiero, lo que yo creo que es para mí correcto. Yo llevo mi cabello de esa manera porque es la forma de demostrarme al mundo. Entonces, ese es Rey, ese cabello yo soy como Sansón. El poder de Rey radica en el cabello, digámoslo de esa manera, pero no tan literal. Pero el cabello es muy importante en mi parte física, en mi fisionomía, es parte de mí. Entonces, es mi identidad. Entonces, no es como muchos dicen que es una moda, no. Nuestros ancestros africanos llevaban los braidlocks para lucirlos de una manera de poder, de una manera diferente. Pues yo asumo mucho el comportamiento como africano o como descendiente de africanos. Y pues es mi manera de mostrarle a mí, de decirle aquí está Rey, este es el auténtico Rey Guerrero, sin estereotipos, sin nada, sino Rey Guerrero. Bueno, como nos vienes comentando sobre el cuerpo Rey, háblanos un poquito sobre esa corporalidad masculina y femenina. Bueno, yo lo definiría más bien tu pregunta, la diferencia entre hombre y mujer. El hombre físicamente, como socialmente, físicamente el hombre es mucho más grande y más fuerte que la mujer, en el físico, en la parte física, en la parte corporal. Ahí yo creo que habría diferencia. Aunque ahora ya hay mujeres que se equiparan a uno o a los hombres en cuanto a las alzas y a verse físicamente como el hombre. Pero yo creo que la única diferencia que hay entre el hombre y la mujer con respecto al cuerpo pues, es el físico de uno, que es muchísimo más grande, el cuerpo de uno es muchísimo más grande y el de la mujer es un poco más menudo en general. Creo que esa sería la diferencia que hay entre hombre y mujer. Sí.
¿cómo definen las distintas edades al cuerpo? El cuerpo, a medida que uno va creciendo, el cuerpo va envejeciendo. Y si tú eres joven, estás con todos los bríos, tienes un cuerpo sano, un cuerpo atlético, y a medida que va pasando el tiempo, pues esa juventud, esa lozanía se va perdiendo porque pues vas creciendo, vas madurando como persona, y obviamente si no vas a ser una persona que ha hecho ejercicio toda la vida, pues obviamente el cuerpo se va envejeciendo. Entonces, jóvenes, niños, jóvenes, adultos son diferentes en su cuerpo físico. Rey, hablemos un poco sobre esa importancia de la corporalidad en la cultura afro. En la cultura afro hay algo muy significativo y es la trascendencia y la importancia que se le da a las personas en una edad ya adulta cuando a medida que el cuerpo va envejeciendo, ¿no? Tienen una connotación especial, importante dentro de la cultura. Conversemos un poco, tú recoges un poco sobre los trabajos que haces, ¿no? de los programas que ahora están rodando, recoges un poco de esas experiencias significativas en torno a, por ejemplo, a las señoras, ¿no? Conversábamos hace un rato esa importancia que tiene las mamás, las abuelas en esos jóvenes, que son personas valiosísimas ya de una edad avanzada. Conversemos un poco sobre esa importancia de la edad. Pues las mujeres afro siempre son mujeres muy fuertes. El físico de las personas afro ha sido muy fuerte. El físico, la parte física y mental ha sido muy fuerte. Por eso fue que nos esclavizaron, nos secuestraron, nos esclavizaron. Porque acá en América y en Europa los trabajos fuertes que se debían desempeñar, pues las personas mestizas, blanco-mestizas no lo hacían porque eran débiles para esos trabajos. Nosotros físicamente hemos sido muy fuertes y así han sido las mujeres. Las mujeres han sido mujeres que han resistido los embates del tiempo, del cuerpo, nos ha ayudado a resistir esos embates por la forma como nos hemos alimentado. Entonces nosotros somos físicamente grandes, físicamente acuerpados, pero eso es genética, la evolución del tiempo. En África somos afrodescendientes, ¿no? Todos, o sea, quiere decir que todos venimos de África. Entonces, los afro o las personas negras, o como se llamen, en el tiempo de evolución, el cuerpo se fue adaptando a diferentes modos de sobrevivir en el territorio. En África, las personas tenían que caminar grandes extensiones de terreno para poder llegar de un lugar a otro. Eso hacía que el cuerpo fuera muchísimo más fuerte. El clima hizo que el cuerpo del hombre afro, cada vez fuera más fuerte, porque por la adaptación que tenían ellos al clima. Entonces, obviamente, con toda la evolución, todo el tiempo, pues, el hombre africano siempre fue musculoso, siempre fue fuerte, siempre fue resistente a todos los trabajos que le pusieran cuando fue secuestrado de África y esclavizado. Y así mismo las mujeres. Y antes de eso, pues, nosotros nos alimentábamos muy bien, muy sano. Pues cuando uno se alimenta sano, pues obviamente el cuerpo es agradecido, ¿no? Responde a eso y se desarrolla de una manera muy sana. Las mujeres también fueron de ese talante y ellas resistían muchísimo. Las matronas nuestras son mujeres que resisten o que resistieron o que han parido 15, 16, 17, 20 hijos y están como si nada, muy jóvenes. Eso hace parte de la fortaleza física, de la fortaleza física. Es muy importante cómo vamos asociando esos instintos rituales que se han a lo largo de la historia. Y lo que dices es supremamente, además, cierto, avalado científicamente. La persona ocurre con una identidad además de fortaleza y de persistencia y resistencia bien dada con la cultura particularmente descendiente africana, ¿no?
dijiste algo muy valioso y muy importante. Si relacionamos esa pauta de alimentación que antes no teníamos, o sea, que sí la teníamos, pero que ahora la tenemos de una manera distinta. O sea, ahora las personas jóvenes ya no se alimentan de chontaduro, ya no se alimentan de comida, ni siquiera orgánica, pero ni siquiera comida, sino ya productos químicos y procesados. Rey, ¿cómo has visto que eso ha influenciado toda la dimensión social, para no llamarlo en una clase social? ¿Cómo eso ha permeado en la sociedad? Total, o sea, hoy en día lo que vende la sociedad o lo que nos vende la globalización, digámoslo de esa manera, es todo lo fácil, todo lo que se puede consumir con productos químicos y preparados, y eso es lo que le venden la televisión, esa cajita que emboba a la gente, le meten una cantidad de comerciales donde dicen que para poder preparar un producto que quede rico tienes que consumirlo con este producto químico que te estoy vendiendo, si no el producto sale horrible y es feo. Entonces le venden eso a estas generaciones y ellos obviamente consumen eso, se emboban ahí en esa caja y yo voy a consumir eso, porque eso es lo que me están diciendo, que la sociedad consume eso. Entonces dejan de consumir esos alimentos que ancestralmente nuestros ancestros consumían. Nuestros ancestros son nuestros ancestros africanos, pero los indígenas también consumían alimentos muy sanos y ellos también han sido muy fuertes. Pero hoy en día simplemente, como dices tú, nos dejamos coordinar por lo que nos vende la sociedad, por lo que el consumismo mediático nos dice esto es bueno, y hemos dejado a un lado los alimentos sanos con los que nos criaron nuestros ancestros, nuestros abuelos. Pero pues habemos personas que tratamos de rescatar eso y tratamos de seguir en esa misma línea que nos legaron nuestros ancestros. Aquí en el restaurante lo hacemos y pues por eso hoy quiere la gente aquí a comer y yo a comer sano. Está posicionado. Sí. Eso vamos a hacer una cuña de acto, ¿no? Para que todos vengan y conozcan el restaurante de Rey, que además es una comida deliciosa, orgánica, y se puede degustar un sazón además natural, ¿no? Se puede degustar una alimentación sana que vale la pena conocerla y también disfrutarla, degustarla, sí. Bueno, Rey, ¿cómo se configura? ¿Cómo es la configuración del cuerpo de Rey? Bueno, yo soy una persona atlética, yo hago mucho deporte. Yo me levanto a las 4:30 de la mañana, voy al gimnasio, estoy 1 hora, regreso aquí, llego al restaurante, o sea, yo madrugo mucho y a las 9 de la noche por tarde estoy durmiendo. O sea que, y me alimento muy sano. Entonces, estoy dándole a mi cuerpo, yo tengo 53 años, entonces le estoy dando a mi cuerpo productos sanos, lo estoy llevando en una rutina de ejercicio desde hace muchísimos años y estoy regio, estoy fuerte, o sea, no me duele nada, Se nota. nada. Físicamente me siento muy bien, me veo muy bien, entonces todo eso es por la rutina de ejercicio que yo le doy a mi cuerpo. No voy a decir que como lo más sano del mundo, porque pues, de vez en cuando hago mi pecadito, pero me gusta ejercitarme muchísimo, me gusta verme bien, me gusta sentirme bien. Gracias. Bueno, ¿qué te lleva a trabajar con esa línea de ser un embajador de la cultura a través de acercarse a la gente? Porque no solamente, digamos, todo lo que implica la gastronomía, sino tus programas, la relación, es una relación de cercanía con las personas, de resaltar aquellas tradiciones. ¿Qué te lleva a generar ese trabajo, pues a través de toda la culturalidad que implica Rey Guerrero, siendo un embajador gastronómico? Yo creo que cuando uno tiene claro de dónde viene,
el camino se le hace más fácil y sabe para dónde va. Entonces, si uno sabe de dónde viene, sabe para dónde va. Entonces, la cultura nuestra es una cultura maravillosa, una cultura de grandeza, una cultura llena de personajes maravillosos, muy grandes. Entonces, siempre la historia, siempre la sociedad ha tratado de invisibilizar mucho todas las expresiones culturales nuestras y de satanizarlas y no darlas a conocer y de pronto de apropiarse de esas expresiones nuestras. Lo que yo hago es tratar de ir a esos sitios, ir al sitio donde está la cultura y averiguar y estudiar por qué nosotros estamos aquí, de dónde somos, quiénes somos, de dónde venimos. Y eso me lleva a investigar muchísimo la parte gastronómica, y eso me lleva a investigar la parte cultural nuestra. Y tengo muchos viajes en Latinoamérica, a culturas afro, Costa Rica, Bolivia, Chile, Ecuador, y siempre me he encontrado con personas afro en esos viajes, y esas personas cocinan platos en los diferentes países, y resulta que esos platos también los cocinamos nosotros acá, y lo único que tienen es un nombre diferente. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando secuestraron a nuestros ancestros, los esclavizaron en este continente y fueron regados por toda Latinoamérica, pues obviamente esos ancestros llevaron todo su conocimiento, toda su cultura, toda su religiosidad, y se fue dejando en Ecuador, en Chile, en Costa Rica, en Bolivia, en Argentina, en todas esas regiones donde hubo afro, pero donde hubo esclavización. Entonces, hacen preparaciones iguales con un nombre diferente. Entonces yo digo, o sea, para mí es tan significativo saber que en toda Latinoamérica se cocina lo mismo que cocinaban nuestros ancestros en África, y eso me lleva a mí a investigar y a amar muchísimo más mi cultura y a promoverla. Entonces yo de pronto tengo la posibilidad de mostrarla y de mostrarme en diferentes escenarios, pero allá en el Pacífico, allá en las diferentes regiones del Pacífico está toda esa cultura que está ahí. Nadie la conoce y ellas no pueden salir a mostrarla en la parte gastronómica, pero yo sí. Entonces yo voy allá, conozco, aprendo y digo, esto es lo que están cocinando en mi región. Y pues eso es lo que hacemos aquí en nuestros restaurantes. Vamos, aprendemos de ellas y vemos y les damos todo el crédito. Mira, estas mujeres en el Pacífico se consume esto, se come esto, se prepara esto. Mira, es una manera de fortalecer mi identidad como afro, de visibilizar a esas personas del Pacífico y de decirle al mundo, nosotros somos afro, nosotros somos afrodescendientes, tenemos una cultura que fue secuestrada y fue invisibilizada, pero aquí estamos y la mostramos de todas las formas. Estamos y vamos a seguir, ¿no? Y vamos a seguir con toda la representación que implica. Bueno, Rey, muéstranos por favor tu dibujo que hiciste y cuéntanos qué significa este dibujo para ti, por favor. Pues ahí estoy yo, aquí está Rey con el cabello, Rey musculoso. No, los abdominales no los tengo así, pero marcados. Pero ese es el trabajo que estoy haciendo en pantaloneta, porque siempre estoy en pantaloneta en el gimnasio, me gusta hacer mucho ejercicio. La B de Victoria porque creo que uno en todas partes uno tiene que reír y sonreír y mostrarse victorioso. Entonces, mi nombre es Rey Guerrero. Rey Guerrero es el nombre de un rey guerrero en la religión yoruba, que es la religión de nuestros ancestros africanos o de algunas tribus africanas. Y yo soy yoruba. Entonces, mi nombre, casualmente o coincidencialmente, mi nombre es Rey Guerrero,
Y el rey más fuerte de la religión yoruba era Changó, o es Changó. Desde que es el dios trueno, ¿no? Changó. Sí, el dios del trueno, el dios de la guerra, el dios que no deja de nadie, es poderoso. Entonces yo soy hijo de Changó, por eso la de que estamos de victoria, siempre victorioso, siempre para adelante. Entonces, eso es mi dibujo. Ok, muy interesante. Rey, casualmente en todo esto que nos manifiestas hay un componente de identidad muy fuerte en todo lo que expresas y que eso es admirable y por supuesto eso debería ser una constante en nuestro contexto de afros, ¿no? En ese orden de ideas quisiera preguntarte ¿cuál ha sido esa experiencia desde la corporeidad afrodescendiente, con base a esos estereotipos que encontramos en la sociedad, que se resisten precisamente a nuestros rasgos negros? ¿Sí? ¿Cómo te ha ido con eso? Desde el cuerpo negro frente al estereotipo que la sociedad muchas veces nos vende y que incluso suele ser rechazado. Sí, es un tema tremendo, un tema complicado porque el estereotipo que hay con nosotros, el negro fuerte, el negro físicamente grande, sexualmente atractivo, la genitalidad nos la hacen ver inmensa y las mujeres están ávidas de probar una persona afro o salir con una persona afro por todo eso que vende la sociedad, cuando de pronto no puede ser así. O sea, somos personas que tienen unas condiciones físicas, sí, unas condiciones físicas diferentes, pero antes que nada, antes que la condición física, somos seres humanos normales que vivimos, comemos, bailamos, hacemos cosas diferentes y ya. Yo creo que tenemos algunas cosas que benefician la corporalidad nuestra, el físico, la danza, la comida, toda esa parte de la corporalidad nuestra, pero hay muchísimo más, aparte de la belleza física, que sí, nos gusta y oye, esto es chévere, pero hay muchísimo más. No, la sociedad no puede ver o no puede encasillar a una cuando la ve simplemente porque el físico es fuerte y se ve y lo sexualizan a uno, a las mujeres también las sexualizan simplemente con mirarlas porque tiene una grande, porque tiene una cintura pequeña, porque tiene un cuerpo bonito, ya la sexualizan y dicen excelente para la cama, los hombres para la cama. O sea, son estereotipos en los que hemos puesto inmersos por nuestro cuerpo. ¿Ya? Eso nos ha marcado. Pues uno como hombre en algunas ocasiones siente Como una presión, ¿no? claro, como esa presión de que debo comportarme o debo actuar de esta manera porque la sociedad me está diciendo que yo soy de eso, de esa clase. Resulta que no. Hay personas afro que no bailan. Sí, total, así es. Hay personas afro que, pero para la sociedad todos los afro bailamos, nos movemos y bailamos rico. Debemos ser guapachosos y salsones. Pero hay otros que no. Entonces, ¿qué pasa ahí en esa categoría? ¿Qué pasa con esas categorías de alguna manera? Quizás algunas mujeres afro no son tan buenas en la cama o sexualmente son tranquilas. ¿Ya? Y eso no quiere decir, refraseo lo que dije, eso no quiere decir de que sean malas, sino que son tranquilas. Algunos hombres también lo seremos así. Quizás seamos tranquilos, pero la sociedad nos ha impuesto que nosotros tenemos que ser lo que el cuerpo nos dice que somos así fuertes, porque se nos ve grande, porque ese man debe estar teniendo el cuerpo.
¿Ya? Ok. Entonces, nos han encasillado en ese punto donde pues, quizás algunos lo verán como una ventaja, pero los que no lo ven como una desventaja. Claro. Porque la presión de ser lo que la sociedad nos impone es muchísimo más grande. Ok, y en ese sentido, en efecto es muy, muy cierto lo que Rey manifiesta y expresa. Desafortunadamente estamos en un círculo y un contexto social que responde a estereotipos y asimismo o nos encasillan, o nos rechazan o nos aceptan, entre otras cosas. En ese contexto, Rey, ¿qué significa o qué relevancia e importancia tiene el cuerpo para Rey Guerrero? Yo no lo vería más por la pregunta que me acabas de decir de qué importancia yo le debo a ese encasillamiento, o si tal vez me veo inmerso en esa categoría en la que nos dan. No, a mí me gusta, mantenidamente desde hace muchísimos años, me gusta la salud, me gusta estar activo, me gusta ser atlético, pero es mi gusto personal. Habrán otros que les gustará estar con su barriga normal, ¿ya? Pero en esa parte yo no me voy como a ese estereotipo de querer pertenecer a esa categoría que la sociedad nos impone, sino que no, me gusta, porque así me gusta estar. Y me gusta hacer ejercicio, y siempre he sido muy atlético, siempre he sido muy activo. Pero si no me gustara, igual, me gustaría comer y llenarme de comida y que me crezca la barriga y normal. Claro. Rey, entre esa identidad afro, ¿sí? Viéndola en el contexto físico del cuerpo, de lo que hemos mencionado, esa corporeidad, ese sentirse, identificarse afro, y el escenario en el cual Rey se mueve, que es el gastronómico, la cocina, estas culturas ancestrales afro, ¿hay alguna relación entre ese cuerpo, ¿sí? y ese contexto de la gastronomía? Pues pongámoslo de esta manera. Nosotros nos alimentamos sanamente y sanamente mantenemos el cuerpo. Okay. Entonces, si comemos productos naturales, los productos como nos enseñaron nuestra abuela, pues siempre vamos a tener ese cuerpo, esa corporalidad de la que estás hablando. Sí. Esa es la relación con la gastronomía del Pacífico. Okay. Y en el Pacífico, el 98% de las personas afro son de las personas afro, hombres afro, Sí. son musculosos, tengan 80 años, pero son personas que muestran su músculo, eso es genético. Entonces la comida va ligado a esa forma de tener nosotros, por lo que nosotros ancestralmente nos hemos alimentado por la genética. Rey, cuéntanos un poquito ya para ir cerrando sobre esos rituales tan importantes que están relacionados con la cultura afro y las distintas manifestaciones culturales, rituales, ¿no? Magia, hay ciertos rituales gastronómicos en torno a la fertilidad, hay rituales también maravillosos de conocimiento, por ejemplo el de las parteras. Cuéntanos un poco de esa experiencia ritual que tiene la cultura afro particularmente relacionada con el cuerpo. Yo creo que no es solamente la cultura afro. La cultura afro sí tiene unas formas de expresión muy marcadas en cuanto a la danza, a la parte religiosa, a cómo nos alimentamos nosotros y con qué nos alimentamos y para qué sirven esos alimentos. Entonces, eso va ligado, sí, al cuerpo, pero no, si no fuéramos nosotros los afro, tendríamos que hablar de los indígenas. También, los indígenas también hacen sus rituales, hacen
adoraban a los dioses, al sol, a la luna, a la Pachamama, ¿ya? Pero ahí viene una parte importante que es la religiosidad católica. La religiosidad católica satanizó todo lo que no fuera catolicismo, para ellos era malo. Entonces, en la época de la Inquisición, quemaban a las personas cuando las consideraban, cuando ellas, por hacer esas prácticas de las que tú me estás diciendo, de sanar el cuerpo con medicina ancestral, con hierbas, entonces para los católicos eso era satanismo, eso era brujería. Entonces ellos satanizaron eso, pero eran sus prácticas. Entonces la religión católica satanizó toda expresión de nosotros, los pueblos afro y los pueblos indígenas, como si no era el catolicismo, era malo. Entonces todas las prácticas que nosotros hacemos, para ellos es malo. Pero en la Biblia, cuando se lee la Biblia y se habla de las ofrendas y de los sacrificios que hacían para agradar a Dios, quemaban animales, los sacrificaban quitándoles la sangre. Entonces, todas esas expresiones para ellos eran correctas, pero como ellos no eran los que estaban, eran otras personas los que estaban haciendo esas expresiones y no eran los católicos, entonces era mal. O sea que podríamos hablar que todavía, de todas maneras, a pesar de lo que fue esa historia cruel y fuerte que hubo con las distintas culturas, se conserva afortunadamente un legado cultural importante, ¿no? Frente a esos rituales. O sea, uno ve que la parte, por ejemplo, de la partería está muy bien conservada, las mujeres utilizan unos fajones especiales, realmente los problemas que tiene otro tipo de cultura, los bebecitos nacen bien, son atendidos en sus casas, o sea, sí se conserva de todas maneras una ritualidad importante que se ha venido preservando. Claro que se conserva. Nosotros, igual como aquí en este restaurante, y preservamos nuestra parte gastronómica, en las diferentes regiones del Pacífico se conserva aún esos rituales, los bebedizos. Ahorita tú me preguntabas del biche, ¿qué era el biche? Y el biche es una de las bebidas ancestrales y medicinales nuestras que hoy en día se está utilizando como forma de diversión, pero en el Pacífico esa bebida simplemente era una bebida medicinal, ancestral, que mezclada con algunas hierbas servía para calmar dolores, para ayudar a las mujeres en el proceso de parto. Entonces, todos esos ritos, nosotros en el Pacífico, mar adentro, no llegaba ningún médico. Entonces, ¿cómo las mujeres tenían sus bebés? Pues con una partera, una persona que era especial, se especializaba en eso, y sabía ese conocimiento, lo legaron sus ancestras, y sabía de esa manera recibir un bebé y nacía perfectamente bien. ¿Y cómo evitaban los dolores de esa mujer? Pues con las hierbas que ellas conseguían en la manigua, en la selva, hierbas que con el tiempo nos fuimos dando cuenta, o nuestros ancestros se fueron dando cuenta de que servían para sazonar nuestros platos. Entonces, en la gastronomía utilizamos hierbas para sazonar los platos, pero esas mismas hierbas en el pasado las utilizaban nuestros ancestros para sanar nuestro cuerpo. Entonces, estamos alimentándonos de una manera exquisita y estamos sanando nuestro cuerpo. Pues toda esa ritualidad de nuestros ancestros que la satanizó en algún momento la sociedad y lo vio como malo, pues eran las prácticas que nosotros hacíamos y siempre hemos vivido con esas prácticas. Hoy en día, como todo lo nuestro, todo lo afro lo quiere, ya eso es importante, la literatura, la forma de vida, cómo han sido las comunidades, que ya están yendo para allá, y ya la partería, ya parte de la sociedad, ya la admite como una práctica bien, una práctica cultural que está avalada. Ya los médicos van y piden
sería nefasto. Yo nací por una partera. Y mira, ya, Regio, sí. regio. Rey, digamos que en el contexto que tú manejas, en lo que te mueves, además de ser un gestor y, como decía Mónica, un embajador cultural a nivel internacional incluso, pero en tu día a día de la cocina, de las ollas, de la cocción, las preparaciones, ese conocimiento ancestral y cultural que ha pasado a través del tiempo, y a su vez ese cuidado y ese fortalecimiento del cuerpo, me lleva a preguntarte si para el rey o en el cuerpo del rey hay alguna conexión mística con esos saberes ancestrales y con todo lo que tiene que ver con la gastronomía y el cuerpo, en este caso del rey. Sí, claro. Yo creo que la sazón, el sabor y toda esa delicia que uno le imprime a los platos, si yo no hubiese tenido unas abuelas, una mamá que cocinaran de esa manera, yo creo que no cocinaría así. Yo estudié en la universidad, estudié gastronomía, pero todo eso que yo tengo acá con la psiquis adentro, en el inconsciente, en la sangre, todo eso ha sido generacional, legado generacional. Nuestra cultura es una cultura oral. Quiere decir de que el conocimiento se transmite generación tras generación. Entonces, el conocimiento gastronómico se lo heredaron a mi abuela, su abuela, la abuela de ella, se lo heredó su abuela, mi abuela lo heredó a mi mamá, y yo me lo heredé de mi mamá. ¿Ya? Entonces, eso ha sido generacional. Que sí estudié y le aplico otras técnicas a la preparación de mis platos, pero todo ese conocimiento ha sido así, legado oralmente. Entonces, hoy en día yo cocino de esa manera, hoy en día cuido mi cuerpo de esa manera, con las hierbas medicinales con las que nuestros ancestros se cuidaban y se alimentaban. Y por eso hace parte de la corporalidad de la que hablas y de la parte física. Todo eso se manifiesta en la parte física. Entonces creo que la cultura afro, a nivel gastronómico, a nivel cultural, y todas estas expresiones en las que nosotros nos vemos inmersos y que la sociedad hoy en día quiere estar ávida de conocer, de meterse ahí y de ver por qué la fortaleza física y por qué nosotros cocinamos tan rico y por qué bailamos tan rico y por qué nos divertimos tan rico y por qué nos saludamos en la calle si no nos conocemos. Todo eso quieren averiguar el por qué, ¿ya? Pero todo hace parte de la tradición nuestra. Rey, este trabajo, más que un trabajo, ha sido una experiencia maravillosa, pero te en aras pues, de tu tiempo que amablemente nos has cedido este espacio. No nos podemos quedar, Dalton, ¿cierto?, sin preguntar algo muy importante, ¿qué es el espíritu para Rey Guerrero? Wow, tremenda pregunta. El espíritu es... Yo creo que es lo que lo mueve a uno. La espiritualidad es lo que uno tiene acá adentro que te lleva a hacer cosas buenas, que te lleva a caminar por senderos buenos, a ayudar a las personas. El espíritu es eso que se te manifiesta cuando alguien está en una dificultad y te dice ayúdalo. Ese es el espíritu. Bueno, me supongo que habrá espíritu. Yo creo en la maldad y en la bondad. Entonces, como hay bondad, hay maldad. Entonces habrá un espíritu que le dice a uno, hermano, ni vaya a tocar. Pero que el espíritu y la espiritualidad van muy unidos. Y yo me considero una persona muy espiritual. Y es como eso tan intrínseco, tan adentro que uno tiene, esa verdad que uno cree que es buena.
y simplemente actúa de una manera buena. Eso es la espiritualidad de uno. No es religiosidad, no es aferrarse a conocimientos o a cosas que de pronto considera como la verdad absoluta. No, es algo que lo mueve a uno a hacer cosas buenas. Eso es, para mí, eso es el espíritu o la espiritualidad que creo que va a venir. Bueno, pues muchísimas gracias, Rey. Ha sido un tiempo realmente supremamente enriquecedor. Gracias por tu tiempo y pues bueno, los invitamos a todos con la cuña también del restaurante de Rey Guerrero. Vengan, degustan la sazón. Y a Rey, muchísimas gracias porque es un embajador de la cultura en Colombia y estoy segura que en el mundo. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, por dedicarnos con tanto cariño y acogida este espacio. Y es un espacio, también tenemos que mencionar a nuestra compañera Cindy, que no nos puede acompañar, pero está muy pendiente de todo nuestro trabajo en grupo, pero se le presentó otra cosa. Pero Cindy, un saludo también porque estás presente acá con nosotros. Y pues muchas gracias a todos, y estos con fines netamente académicos de uso de la Universidad de Rosario, específicamente la maestría en gestión cultural. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, Rey. Muy amable. Vale, chévere la charla.